Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. El invitado de hoy es el presidente de la Fundación Médica de Mar del Plata, jefe del Servicio de Urología del Hospital Privado de la Comunidad, es tandilense, el doctor Fernando Santomín. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, gracias, Germán. Te decía fuera de cámara que siempre veía los reportajes y decía cuándo me tocará, porque muy agradable un ambiente, así que realmente te agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, me va a matar con lo que le voy a decir. ¿Juega bien al fútbol? ¿Jugó en San José? Jugué en San José de Tandil. En Tandil, en la liga. Que era como el equipo del Sí. colegio. Entonces, todo ese quinto año de la secundaria copó el club, era fácil. Colegio San José, Deportivo San José, estaba ahí. Y jugué mucho, estuve en la selección de Tandil y después me fui a La Plata a estudiar. Seguí jugando, ha sido mi deporte, digamos, ¿no? Así que sí. Bueno, La después le voy a respuesta es- preguntar, pero porque si no, no vamos a hablar de la fundación, tenemos que hablar de la fundación. De la faceta musical también. Ahí hay algo también. Ahí hay algo, hay un tema ahí, Sí. digamos, me parece que está relacionado con Tandil. En esa época en Tandil, si te pensabas en algo, digamos, distinto, era hacer un poquito de música, había 2 o 3 bandas pop. Sí. Nosotros éramos una, se llamaba Idea Fija. Idea fija. Idea Fija, un pop, ¿no? Muy, te diría, con onda de los abuelos de la nada, lo que se escuchaba en esa Sí. época. ¿Haciendo covers o con temas propios? No, vos sabés que siempre tuvo una cuestión así de melodías con temas propios. Y es el día de hoy que tengo Sí. la suerte, hace 12 años que tocamos con otros médicos. Bueno, ya me metí de lleno en la música. Bueno, ¿y qué? ¿Es un grupo de médicos? Con mi hijo. ¿Y su hijo? Grupo de médicos, mi hijo que hace terapia intensiva, cardiólogo, Sí. un odontólogo, y hace 10 años que tocamos juntos y hacemos temas nuestros, no hacemos covers. Aunque bueno, nos divertimos con covers también, así Claro. que también hay un tema ahí. Creo que viene desde Tandil, esa necesidad de decir algo y como esa necesidad también que cuando me fui a estudiar a La Plata, en casa no había universitarios. ¿Nos hace bien la música? Es que digamos, salud no es la ausencia de enfermedad, es un completo estado de bienestar físico, biológico, espiritual, cultural. O sea, no solamente no tener algo visible físico, sino un estado de equilibrio. ¿Quién diría que se siente sano si está deprimido, si está en un duelo, si la música que escuchaba no la puede escuchar, si el equipo que quiere ir a ver no lo puede ir a ver, si no disfruta de una expresión cultural como el ballet? No es salud, no es pleno el concepto. Así que nos hace bien la música. Nos digamos. hace bien. Siempre es lindo encontrar y conocer las historias de cómo se van gestando las cosas. Puede ser un club, puede ser una empresa. Digo, pensar en la Fundación Médica hace tantos años atrás, ¿cómo se pensó eso? ¿Cómo se craneó en aquel momento? Esto de Ortega y Gasset del hombre y su contexto, ¿no? Es muy interesante. Ramón Carrillo tiene una inquietud allá en la época de Perón, 1950, de descentralizar la salud. Digamos, Sí. los hospitales como tal en Argentina, como nosotros los conocemos, no existían. Eran más relacionados con beneficencia, caridad, de gente lustra que de alguna manera apoyaba. Y se decide crear formatos de hospitales y descentralizar la salud en Argentina y empezar a pensar que, digamos, algunos hospitales podrían tener también afluencia de la población y en este caso que algún seguro social cubriese la asistencia en los hospitales. Esa descentralización nace así, con una idea, pero me permito decirte que los hospitales como los conocemos nacen Sí. en la década del 50. Empiezan con la idea de formar, de crear el hospital interzonal, siempre Argentina, por algunas cuestiones políticas, no lo logran inaugurar hasta 1961. O sea, 55 la idea, 1961. Descentralización de la salud en Argentina. Por ejemplo, nace el Allende, el Interzonal de La Plata. Empiezan a nacer algunas ideas. Hay una crisis política, como siempre, y recién se logra inaugurar el hospital interzonal, se llama Hospital de Reforma, en el año 1961. Ya no estaba Ramón Carrillo, y pasa este hospital a manos del gobierno de la provincia. Y ahí hay un tema muy lindo. ¿Por qué? Porque ese formato de hospital
tenía que tener médicos de tiempo completo, dedicación exclusiva, formar médicos jóvenes y tener escuela de enfermería y también dedicarse a la investigación y a la docencia. Y ahí, como todo en la vida, es muy interesante porque siempre parece que las cosas nacen a través de una crisis y no, simplemente eran médicos que creían en ese modelo. Ese hospital dura solamente 1000 días. También un tema político, se plantea que ese formato como tal era no eficiente desde el punto de vista económico-financiero. Pero ahí 6 médicos o 7 quedan con la idea de no, nos cierran el hospital, que a nosotros es el modelo que nos sirve. Y eso logran el 14 de abril del 65, de 1965, agruparse y decir vamos a crear una fundación sin fines de lucro, una sociedad civil que tenga como objetivo ahora sí crear un nuevo hospital. Y ahí nace en 1971 el Hospital Privado de Comunidad. Pero pasó un tiempo en el medio. Exactamente, eso es lo que a mí me motiva, porque ese tiempo que queda en el medio, esta fundación, y que eran médicos que pertenecían al centro médico, claro, como que su idea de salud no la podían cristalizar. Entonces hay un par de años que siguen elucubrando cómo lograr recursos y medios. Entonces, más o menos en el año 1968, adquieren un terrenito ahí por donde estamos nosotros, un terrenito chiquitito, y empiezan a construir un hospital. De hecho, tenemos la piedra fundacional, las primeras imágenes, y vos los ves cuando está la piedra fundacional, también en el 68, la cara de preocupación, porque yo los miro y lejos de estar, digámoslo, humanamente alegre, creo que están humanamente preocupados, porque ponen la piedra fundacional y al mismo tiempo decía, bueno, ¿cuándo van a hacer el hospital? Logran que ese hospital, con una ley, yo lo estuve investigando, esto es interesante, en 1968 también hay una ley de Onganía, fíjate, que dice que promueve la creación de entidades de salud como hospitales, que podían ser hospitales de comunidad, como el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde la ciudadanía a través de su servicio social se pudiera atender ahí. ¿Estamos de acuerdo? De alguna manera creo que empieza a florecer una idea que hoy está más que clara, aparecen las obras sociales de que vos te pudieses atender en una institución siendo vos, digamos, de alguna manera pagando una cuota o un servicio social a otro, tercerizar y que vos accedas. Esta gente creía mucho en eso, entonces en el año deciden finalmente que ahí estaba el formato y en el año 71 nace este hospital, con principios fundacionales que tenemos hasta hoy, o sea, nosotros atendemos a través de obras sociales, de prepaga y también atendemos a obras sociales y prepagas, o sea, gente privada, como también nos vinculamos con el Estado. Bien, y perdón que le pregunte, le interrumpo un segundo. Esas 6 personas, esos 6 médicos, digamos, ¿qué fueron? ¿Con aportes propios? Dijeron, bueno, vos tanto, no importa cuánto ni cómo, pero digo, ¿entre ellos lo lograron? ¿Esos 6? ¿O se fue sumando más gente de la comunidad como entendiendo el proyecto? Ese 14 de abril del 65, o sea, como bien mencionás, 6 años antes del hospital, dicen, bueno, la fundación que vamos a crear tiene que estar compuesta por 250 personas, de las cuales 50 tienen que ser médicos y 200 no médicos, pero con los aportes de esta gente vamos a intentar comprar un terrenito y empezar a soñar con esto. Es el día de hoy que el Consejo de la Administración, hacer una sociedad civil sin fines de lucro, no hay empresarios, hay un consejo con los hijos de esos primeros fundadores que eligen a un presidente, que en este caso soy yo, pero ese es, digamos, la gobernancia de la fundación. No hay empresarios y es una fundación, que de hecho es la gran definición de una fundación. Claro. Esta gente, hay anécdotas muy interesantes porque se aportaba lo que se podía. Hay historias de gente que hipotecó algo y hay otra gente que simplemente ponía algún recurso con
algo que nos pasa hoy. Si uno pudiese cumplir un deseo es tener salud. Esta gente tenía solo un sueño, que era que le estaban ofreciendo formar parte fundacional de un hospital que les garantizara salud, que es un tema que pasa hoy. En el 71 se inaugura ese hospital, un 30 de mayo, y el hospital al principio no tenía, digamos, un impacto tan importante más que con esa gente, hasta que, siguiendo esta línea de que el Estado, a través del Seguro Social, iba a hacer que la ciudadanía se atienda en estos tipos de hospitales, se hace un primer convenio muy fuerte con PAMI. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos, somos agradecidos, de hecho estamos profundamente vinculados emocionalmente, Sí. porque esa digamos, obra social tan grande fue la que permitió esa dinámica inicial. Sí, sí, es como que ahí tuvo como una explosión el hospital. Exactamente. En el buen sentido. En el buen sentido, y permitió de alguna manera poder darle salud a toda esta población. En un momento determinado se llegaron a atender 80.000 jubilados en el hospital. Y después, como todo, como es Argentina, se fueron acomodando de alguna manera. Empezaron a llegar a partir del año 2005 más obras sociales, más prepagas, se abrió, digamos, de alguna manera se atomizó la atención, y hoy, por supuesto, atendemos PAMI, como atendemos también IOFA, como atendemos prepaga. Hay prácticamente unas 83, 84, digamos, financiadores. Ahora bien, ahí estamos hablando, no sé en qué año más o menos, de la explosión esto con PAMI. Digo, quizás no éramos la misma cantidad de habitantes que somos ahora, pero sin embargo la necesidad de no sé si es la palabra, un oferente en salud era muy necesaria para la ciudad, ¿o no? Hacía falta. Si uno ve la línea del tiempo, es muy interesante ver la coyuntura. En esa época no era habitual, no era común que el Estado direccionara dónde atenderse, pero al aparecer las obras sociales estatales, Claro. era, digamos, transgresor, pero al mismo tiempo, de alguna manera, tenía una razonabilidad del Estado decir, bueno, perfecto, los jubilados, los pacientes de PAMI de Mar del Plata se van a atender preferentemente ahí. Si uno lo ve en la coyuntura, claro, era transgresor para su momento y generó dificultades, obviamente, porque muchos de esos pacientes se atendían en otros lugares. Pero nosotros, esto estoy hablando del año 1972, 1973, ese impulso tan grande llevó también a que el hospital cumpliera esos principios fundacionales del año 65. Claro. Médicos de tiempo completo, dedicación exclusiva. Escuela de enfermería, que es del año 1972, después acreditada por la UBA. 1973, ya existía la CONAREME, Comisión Nacional de Residentes de Medicina. Médicos formándose. Y máxima pauta técnico-científica. Tenían que investigar. Eso se cumple exactamente hoy. Yo cuando tengo dudas agarro el estatuto y leo el artículo 1. Porque está lo de ahí. Es como, a ver, cualquier institución periódicamente sufre crisis. Cuando nosotros sufrimos cualquier tipo de crisis o de dudas, vamos al estatuto, al artículo 1. Y es lo que claramente nos ilumina todo el tiempo y lo que va a seguir iluminando, porque así nacimos, y tiempo después lo que hay que tener muy en claro es la fundación que somos, de alguna manera. Nuevo Valen Infinity, para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Bueno, y el tiempo pasa, y el tiempo nos ayorna, y el tiempo hace que avance la tecnología. Y en eso la Fundación, ¿cómo se pone a la orden del día? La Fundación, yo te diría que estos
60 años de fundación que estamos cumpliendo y 54 años de hospital. Lo primero y fundamental es esto del artículo 1, máxima pauta técnico-científica. Nosotros hay un dictamen de estar o intentar estar a la vanguardia de la tecnología. Entonces, siempre que la fundación ha tenido un pequeño superávit, invierte en tecnología. Fuimos algunos de los primeros en tener un tomógrafo en Argentina, o resonadores, qué sé yo, de máxima capacidad, 2 angiógrafos para, por ejemplo, neurointervencionismo, que acabamos de acreditar, es un centro acreditado avanzado de manejo del ACV, con neurointervencionismo, o, por ejemplo, la adquisición de la robótica hace 1 año y medio. A ver, que eso lleva a otro gran desafío, porque cuando una institución incorpora robótica es más profundo. Se habla hoy del ecosistema robótico. Sí, se escucha mucho, bastante. Se escucha bastante y la robótica... ¿Y eso lo ilusiona, lo entusiasma o le da miedo? Es un desafío hacia el futuro. Nosotros tenemos un compromiso ético con el futuro. Vale decir, este tipo de fundaciones, si quiere estar a la vanguardia y manteniéndose con esa pauta alta técnico-científica, me ilusiona. Porque hay todo un ecosistema alrededor de esto, ¿no? La robótica trae la precisión, trae la inteligencia artificial. Nosotros estamos ahora con Boolear creando nuestra propia inteligencia artificial, que fíjate vos que hubiera sido imposible si en el año 2008 algunos antecesores nuestros ya no hubieran puesto la historia clínica única informatizada. Y hoy tenemos una base de datos en un solo lugar, una gran Big Data que nos permitió estar al alcance de nuestra propia inteligencia artificial. Antes de ayer tuvimos una reunión ya explicándole a la organización. Vale decir, estar a la vanguardia implica una inversión tecnológica, ¿no? Y así que es un desafío muy interesante. Bueno, y ya nos vamos a meter un poquito también en la inteligencia artificial. Pero la cirugía, por ejemplo, robótica. Sí. Digo, usted me dijo más precisión. ¿Qué es bien la cirugía robótica en el sentido, digo, qué es lo que se logra? ¿Qué? ¿Vemos más cerca lo que tenemos que ver? ¿Unas mejores cámaras? ¿El médico hace menos? ¿Cómo es en la práctica? Contextualizar. Argentina ya entró en la robótica. Sí. Para contextualizar, todavía no está ampliamente, digamos, distribuido las plataformas de robots, pero ya entró en la robótica. Primero decir eso. El otro tema, ¿es el gol estándar la robótica? Vale decir, ¿es la primera elección? No, es una herramienta más tecnológica. Bien. Estamos de acuerdo, quiero decirlo porque cualquiera, un familiar nuestro en cualquier lugar del país va y se tiene que operar y dice, señor, yo hago laparoscopía o cirugía abierta, sí, está bien. La robótica es una herramienta. Ahora, a tu pregunta, ¿existe el robot autómata? Sí. ¿Que opera un robot solo? No. Digamos, hay un cirujano que utiliza estas plataformas que son muy versátiles y que, por ejemplo, se puede ver en HD y 3D. Entonces, al momento de la versatilidad o de la precisión, estas plataformas están logrando ser bastante más precisas y, por ejemplo, realidad virtual y realidad inmersiva que no la teníamos. Claro. Así que me interesa decirte esto. Si se puede acceder a la robótica, es una herramienta. Pero no es el gol estándar hoy. El gol estándar es ese patrón de oro. Porque todavía en Argentina esto se está recién empezando a introducir. ¿Es el futuro? Sí. El mundo, Europa. O sea, pienso, cirugía, bisturí, no sé, lentes especiales, el médico. Después, lo que recién mencionaba. Laparoscopía. Ya operar mínimamente invasiva, sí, con mínimas heridas, una cámara dentro del cuerpo, un monitor, y entonces, al haber menos heridas y tener una imagen en un monitor, hay menos probabilidad de sangrado, más precisión. Ahora, la robótica, sí, mejoró eso exponencialmente. ¿Por qué? Porque se le agregó a los brazos del robot algoritmos
que hacen que en algún momento el robot sí sea autómata al momento de cortar, de detectar. El cirujano está operando a la par del paciente en una consola con lentes 3D y accede a ver cómo, digamos, en los juegos en profundidad uno literalmente está adentro del abdomen o adentro de la pelvis y puede ver con mayor precisión arterias, venas, nervios, seleccionar mejor dónde hacer una incisión, dónde suturar. Entonces le da al cirujano una herramienta en precisión que los otros métodos lo tienen, pero en menor medida. Ya está, digamos, eso está sucediendo. Tenemos que tener paciencia de que estas plataformas, las distintas instituciones de Argentina que ya lo están haciendo, las empiecen a incorporar. Bueno, y después habrá otro camino de que, como te decía hoy, las obras sociales, el Estado, las prepagas, reconozcan esa cirugía en la medida que se acomoden los costos. Claro. Ahora bien, usted me dice, eso es una barbaridad lo que me estás preguntando, pero yo lo pregunto porque es una duda. La inteligencia artificial, vamos a suponer, en un caso de cirugía robótica, ¿puede decirle al médico, no, ahí no toques ahí? La inteligencia artificial le va a decir al médico, no toques ahí. ¿Se lo va a decir? Se lo va a decir. ¿Confiamos en eso? Sí, confiamos en eso. La inteligencia artificial le va a permitir al cirujano minimizar el error. A ver, no existe medicina sin la seguridad del paciente. No existe. ¿No? Cuando uno entra a una institución, las instituciones procuran que el paciente esté bien atendido, que no existan errores médicos, errores en medicación, errores de dosis, que el paciente no se caiga de una camilla. Pero después está el derecho del paciente y los cuidados del paciente dormido, que es en un quirófano. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, la inteligencia artificial al momento de la cirugía, ya ahora están apareciendo publicaciones de que si un cirujano está operando, un ejemplo, y está mirando una consola de robótica, con unos anteojos 3D, está claramente descrito en algunos protocolos que si el cirujano desvía la cabeza de la plataforma X cantidad de veces, tiene más riesgo de que un margen quirúrgico no sea el deseado. Nos va a empezar la inteligencia a advertir cuando algo no estamos con precisión o cuando estamos distraídos. O la inteligencia va a filtrar, ejemplo, resultados de una resonancia magnética. Imagínate un órgano totalmente redondo como una mandarina y que eso esté escaneado en una resonancia. Imagínate que con un sistema quirúrgico haya que sacar esa mandarina de la frutera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la robótica da algo más de precisión, pero la inteligencia artificial va a lograr tomar la resonancia, tomar el órgano y llevarlo adentro de la consola para que nosotros tengamos menos chances de equivocarnos. Eso va a pasar. ¿Y qué va a pasar con el paciente o con el familiar? Me va a operar un robot. Sabemos que está el médico detrás. La confianza, ¿eso se va a ganar? ¿Se va a lograr? ¿Se logra? ¿Qué pasa hoy? Hasta hoy... Hasta hoy todavía no es el médico. Hasta hoy no te opera el robot. Ahora, ya que lo preguntás, yo vengo de Estrasburgo ahora, que muy gentilmente me invitaron a ir al Mundial de Robótica, Sociedad de Robótica Quirúrgica, ¿no? Y se hizo en Estrasburgo, cuando habitualmente se hacía en Florida, en Miami, porque China presentó las nuevas plataformas de robótica. ¿Me entendés de lo que te estoy hablando? ¿No? Fue una cosa, incluso para el que es médico, muy sorpresiva, porque impactante. De alguna u otra manera, te digo algo. Yo vi una cirugía de vesícula totalmente hecha por el robot con inteligencia artificial, sin un cirujano. Eso me sorprendió. Ya existe. ¿Por qué? Porque no te olvides que la inteligencia artificial, lo más importante que tiene que tener es datos. Si tiene datos, puede uno crear un idioma. Las plataformas de robótica, en la medida que junten cientos y miles o millones de cirugías,
tiene esa plataforma de datos de tal manera que le puede decir a una inteligencia artificial cómo hacer la cirugía. Pero hoy eso es parte del futuro. El presente es que estos desarrollos tecnológicos nos van a ayudar a operar mejor y a tener más precisión. Germán, no hay magia. Me animo a decirte algo que la gente lo va a entender. No es el arco, es el indio. Sí. No es el arco, es el indio. Siempre hay un cirujano detrás de esto. Yo quiero que me atienda el doctor Santomil. Eso te van a decir. Se entiende, ¿no? El día que entres a una oficina y exista un androide, por lo menos a los latinos... Bueno, vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Doctor, bueno, hemos llegado al final, vamos a brindar con este vino, Viñas del Nantifol de Trevelin, una de las bodegas más australes que tenemos en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué brindamos? Por el optimismo, y brindemos, que me parece que es lo más importante. Existe la medicina porque existe un paciente, y el paciente le tenemos que brindar seguridad. Así que brindemos por seguir ofreciéndole seguridad a nuestros pacientes, que somos nosotros, son nuestros familiares, son nuestros amigos. Bueno, nosotros brindemos por ofrecerle la mayor seguridad posible a los pacientes. Perfecto. Bueno, doctor, y por más música también, ¿eh? Y más fútbol. Más fútbol. Gracias por estar esta noche. Muy amables, muchas gracias. Gracias.